Diputada, no quería no dejar de empezar esta entrevista sin preguntarles la importancia que tiene, ¿no?, la Unión Cívica Radical, como mencionaba al inicio del programa, en lo que respecta al entramado político. Hoy la UCR ha tenido y tiene un protagonismo importante en la política misionera. ¿Cuál es su visión, a su criterio, la visión que tiene en estos casi 124 años que va a cumplir este centenario, más que centenario partido? Bueno, la verdad que es un partido que ha sido muy importante, diría fundamental en la historia política de la Argentina y básicamente en la historia democrática de la República Argentina. Su nacimiento tiene que ver con darle voz a los sin voces, generar las condiciones para que aquellos que no podían expresar su vocación en la vida tuvieran un lugar desde donde hacerlo, y eso lo representó Irigoyen. Y esa nueva voz vuelve a resurgir de las manos de Alfonsín en el año 83, digamos. Me parece que estos fueron los dos grandes hitos. En el medio hubo, como decís vos, un gran entramado de muchas historias, idas y vueltas, desarrollismo, no desarrollismos, más liberales, menos liberales, más conservadores, menos conservadores. Pero me parece que los radicalismos que yo intenté expresar toda mi vida, o que a mí me conmovieron, fueron el irigoyenismo y el alfonsinismo. De hecho, nosotros, tanto yo como el diputado Escalada, hoy estamos fuera de las filas de la UCR, porque entendemos que la UCR, que hoy acompaña un gobierno como el de Macri, está bastante lejos de aquel gobierno que expresaba a los sectores más populares, más necesitados, y ahí te diría a los desposeídos de Irigoyen y a los democratizadores de Alfonsín. Justamente en esa línea, volviendo un poco a ese 26 de junio de 1891, donde Alem dio el primer paso, ¿no?, de la Unión Cívica Radical, estaba la concepción del laicismo como premisa fundamental. Después entra lo que decía en cuanto al desarrollismo, el liberalismo. En este entramado que ha pasado casi 124 años, ¿cuál es la importancia a nivel país que tiene la UCR? Porque ha tenido 9 presidentes en todo este transcurso político, ¿no?, y 2 vicepresidentes que también han formado las filas de otros partidos. ¿La alianza siempre fue un rol fundamental dentro de la estructura de la UCR? A ver, el tema es qué se entiende por alianza, y creo que el radicalismo no fracasa cuando hace alianzas que tienen que ver con ideas conceptuales y valores. Cuando vos haces alianzas electorales, que me parece que es donde ha fracasado el radicalismo, es donde se yerra el camino, digamos. Uno Sí. tiene, y nosotros el otro día hablamos inclusive con el diputado Escalada, uno no puede hacer alianzas, fíjate lo que pasa en Misiones. Bueno, nos juntamos para derogar la ley de lemas. Sí. Es para buscar un procedimiento que nos contenga, pero cuando empezamos a hablar de represa no nos ponemos de acuerdo. Cuando empezamos a hablar de los productos primarios no nos ponemos de acuerdo. Cuando empezamos a hablar de qué hacemos con la justicia no nos ponemos de acuerdo. Entonces me parece cualquier sector político, pero el radicalismo en general ha sido un partido que abrazó en su historia valores muy fuertes, como la libertad, como la igualdad, como la honestidad, como la anticorrupción, o sea, Que a su vez determinados. estaba representado lo que pedía el pueblo. Claramente eran exigencias. No hay ni un gobierno que llegue sin que el pueblo esté demandando eso. Eso es una mentira. Yo siempre digo que Alfonsín expresó una demanda popular y lo hizo suficiente y acabadamente, Sí. porque fue él quien expresó la vuelta a la democracia. Pero la vuelta a la democracia no es Alfonsín, la vuelta a la democracia es del pueblo argentino. El pueblo Claro. argentino decidió abandonar ¿Quién aquel iba a ser el Estado. abanderado, no? Claro, y nos dio esa bandera y tuvimos a un hombre que con hidalguía la supo mantener, ¿no? Y conquistó la democracia para siempre jamás, porque había mucha dificultad en el acceso a la democracia en el 83. No era cualquier trámite superar una historia de 50 años de golpes, de proclamas militares, digamos, de interrupciones. Y en ese sentido, diputada, ¿por qué cuando pensamos en Alfonsín, pensamos por ahí también como quizá nuestros padres piensan hoy, de esos baluartes que ha tenido la UCR, pero que a la vez, como políticos, como funcionarios importantes, eran buenas personas? Bueno, me parece que Alfonsín lo que tiene para mí, yo repito que la historia para cada uno tiene que ver cómo le vibra a cada uno. Sí. Alfonsín tenía una cosa que para mí es muy importante, que era que tenía coherencia. O sea, es muy difícil escuchar hablar a gente de moral cuando después no la tiene. Y Alfonsín, yo nunca me voy a olvidar una anécdota, yo era más chica, tenía 18 años, cuando Alfonsín llama a una emergencia energética. ¿Se acuerda que se nos habían caído todas las turbinas? Digamos? Alfonsín tenía esa suerte. En el momento de su gobierno habíamos quedado sin todas las turbinas, no teníamos una crisis energética importante en el país, y él llamó a reducir el gasto de energía, ¿no? Bueno, él era uno de los pocos, de los funcionarios, y había apelado a que sus funcionarios también lo hicieran,
que tenía un ventilador puesto cuando hacía 40 grados de calor en Capital Federal, Claro. digamos, esta cosa de propongo aquello que yo soy capaz de ponerme. Que esto a mí me pasó durante mucho tiempo, yo fui mucho tiempo asesora legislativa, ahora soy diputada, de que me parece que muchas veces cuando se legisla para el otro. Yo legislo con mucha liviandad, pero resulta, ¿vos te pondrías este saco que estás legislando? Claro. O sea, yo he visto muchos contadores, uno de mi partido, que planteaba muchas leyes impositivas, pero después abdicaba de ellas, digamos, no declaraban cheques, no pagaban cuotas partidarias, digamos. Me parece que lo que uno reivindica en el otro es esta cosa de la coherencia, ¿no? El todo, digamos, una persona que dice una cosa y tiene la capacidad de hacer aquello que dice o proponer, o no decir lo que no piensa, por lo menos. Si venimos un poquito más acá en el tiempo, donde también hubo una fecha, 2001, el año 2001, que está también en la memoria del pueblo misionero y del pueblo argentino. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con De la Rúa? ¿Cuál es su análisis de eso? Al margen de que ya es Vox Populi lo que pasó después, ¿no? Pero... Bueno, a ver, a mí me parece que hay distintas situaciones que habría que analizar. Creer que la responsabilidad del 2001 es netamente de la Rúa es un reduccionismo, digamos, no entender el festival de cosas que pasaron en 10 años de neoliberalismo en la República Argentina, digamos. El menemismo detonó en el de la Ruismo. Yo creo que la Rúa no tuvo la capacidad suficiente para salir anticipadamente de un proceso que se venía gestando, que era salir de la convertibilidad, y quedó enredado en la lógica de Cavallo, en la lógica de los consultores económicos, y de ahí no se pudo salir. ¿Habrá sido un error eso de seguir la línea de Cavallo, de mantenerlo dentro del esquema de gobierno? Yo creo que él tenía mucho más que ver con Cavallo que con la UCR, pero bueno, esa es mi mirada, digamos. Claro. O sea, yo me acuerdo de haberlo apelado a Alfonsín y decir, bueno, mira, la verdad a mí me preocupa menos perder un gobierno que perder un partido. Entonces Alfonsín, me acuerdo, me dijo, mira María, si yo hablo, me van a decir que los estoy desestabilizando. Todos sabemos, y sabe el mundo entero, que Alfonsín no era la línea de la Rúa, digamos. Claro. La Rúa terminó siendo una síntesis en un momento político álgido del radicalismo, donde habían 3 líderes en ese momento, que eran Alfonsín, Angelós y De la Rúa, y se terminó optando por De la Rúa. No era una persona que yo hubiera votado, ni que generaba mi atracción dentro del partido. Dentro del partido hay líneas internas, yo nunca suscribí el De la Ruismo. Ahora, me parece simbólico que pagamos por De la Rúa un montón de radicales, y hoy quienes no han pagado esa fiesta y tuvieron esa fiesta como los suyos están en el gobierno de Macri. ¿Qué pensó ese momento cuando De la Rúa se iba en el helicóptero? ¿Se acuerda? Sí, ¿cómo no me acordar? Estábamos, mi padre había dejado hacía unos días de ser el presidente provisional del Senado, él se había quedado con ese lugar Ramón Puerta en un acuerdo con lo que era en ese momento Colombo, los Sushi y demás. Esa es una historia que nadie quiere hablar, que lo denuncia Lilita Carrió en su momento. Estaba Felipe González como asesor de Lautaro García Batallán, porque son todas personas de las cuales nadie más habla, pero hoy siguen estando, ¿no? O sea, si uno averigua quiénes... Siguen estando. Lo Pérfido era parte del grupo de los Sushi, Lombardi era parte del grupo de los Sushi, Lautaro García Batallán en el Ministerio del Interior, la gente que estaba en la CIDE. Bueno, estas personas siguen siendo partícipes hoy y asesores y operadores del propio Mauricio Macri. Para mí fue una tremenda tristeza. Primero porque en la Argentina hubo muertes, que esto la verdad no es gratis. Yo soy madre y la verdad que la pérdida de un ciudadano argentino es un dolor inagotable. Y encima porque el estigma para la Unión Cívica Radical era muy grande, porque era justamente caer rendido como gobierno con una historia política de gobierno que no representaba al ideario radical. Igual que hoy, digamos, casi como que si mañana fracasa Macri, el gran dolor es que el radicalismo está haciendo lo que no es ser radical. Sí, hay una contradicción por ahí en ese sentido, ¿no? O sea, está dentro también del esquema, formó parte de lo que hoy es Cambiemos. Bueno, a ver, existe el oportunismo político. Yo creo que hay gente que entiende que lo importante es llegar al poder, y eso que era siempre una discusión entre el peronismo y el radicalismo. O sea, si algo que le endilgaba el radicalismo al peronismo, que el peronismo buscaba el poder por el poder, y el radicalismo buscaba el poder con algún sentido, te diría, filosófico o ideario. Cuando el radicalismo pretende ser lo que no es, que es esta búsqueda de el poder por el poder, primero que no está en el poder. Porque ¿se podría decir que hay un desmadre o hubo un desmadre? Yo creo que hoy no hay un radicalismo. O sea, vos fíjate cuál es el acuerdo. No hay un acuerdo programático, no hay un frente de gobierno. ¿Pero usted me menciona a nivel nación o también a nivel provincia? Y decime en la provincia. Y sí, dígame usted, por eso. A ver, en la provincia no fueron juntos siquiera. Y a la persona que intentó ir con el PRO la suspendieron, digamos, y ahora la trajeron, digamos. ¿Y qué le pasó en sí al radicalismo? Viniendo un poco, saliendo del contexto nacional,
Y llegando al plano provincial, la UCR hizo una muy buena campaña, consolidó esa campaña en las bancas de diputados y también dentro del esquema. ¿Qué pasó después, diputada? Mucha gente se pregunta también eso. Bueno, el partido quedó en manos de personas que han decidido que sea un partido no solamente añejo, sino cerrado. O sea, si en el partido de hoy están quienes han transitado el derrotero radical desde el 89 hasta acá, como Barrio Reche, Damián y Pastori, bueno, no hay nada novedoso. La gente no se queda. Esto? Yo creo que sí, la gente no se queda en el pasado. La gente va para adelante, digamos. Hay opciones para adelante y hacia ahí va. Vos fijate que no alcanzó con poner una persona joven y nueva como González, que encima ni siquiera conoce el radicalismo. González se afilió al radicalismo en el 2007, cuando fue concejal. O sea, y esta persona está hoy diciéndonos a nosotros quién es radical y quién no. No tuvo una sola batalla, una sola herida en el campo de la política desde la Unión Cívica Radical. Después de esto surge Vanguardia. Después de eso, no, ¿Cuál Vanguardia. fue? Ya se estaba gestando. No, a ver, nosotros teníamos diferencias profundas con la construcción política del radicalismo. Nosotros no tenemos la lógica de oponernos por oponernos. Nosotros creíamos que el gobierno de la Renovación, como el gobierno kirchnerista, tenía cosas que había que ponderar. Lo hemos dicho a nivel nacional y lo hemos dicho a nivel provincial. Nosotros en ese aspecto teníamos mucho más que ver con la lógica de Nito Artaza, digamos, más que de Leopoldo. Después terminamos mucho más cercanos a Leopoldo porque, bueno, estábamos fuera del partido. Pero esta cosa, digo, bueno, muchachos, no había que correrles por derecha, era por izquierda, digamos. Por ahí no Mauricio, bueno, por ahí no UCR, era por izquierda. Nosotros creíamos que el radicalismo tenía que representar al radicalismo alfonsinista. Nosotros nos sentíamos, si querés, en la lógica del partido, más alfonsinista que alvearistas, digamos. Y Sanz es un hombre alvearista, Bordón es alvearista. También y sorprende, porque la verdad, pero bueno, su padre era balvinista, así que puede tener ese costado más conservador.